Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, esta es la primera parte. Y este estudio lo titulé La fe por el conocimiento de la verdad. ¿Cómo es que tenemos fe? ¿Cómo podríamos nosotros confirmar o verificar en qué estado se encuentra nuestra fe? No podríamos, sería un error de entrada, de antemano, sería un error considerarnos que nuestra fe está de primera. ¿Por qué? ¿Por qué sería un error? Porque nos estaríamos negando la oportunidad para reforzar, para confirmar, mejorar, que nuestra fe sea edificada cada día. Como a través de la propia palabra de Dios, el conocimiento de la verdad. Vamos a ver que Pablo habla del conocimiento de la verdad y que por ese conocimiento de la verdad es que nosotros tenemos fe. Entonces, esto por supuesto que choca con el concepto más simple, más subjetivo de fe, que tiene que ver con simplemente creer en un aspecto subjetivo y ya. Sino que va más allá el tema de llegar a la fe verdadera, fe bíblica, por el conocimiento de la verdad. Y vamos a entender que el conocimiento de las Escrituras no solamente tiene que ver con aprender de toda la Biblia. Digo, tú eres muy inteligente y lo puedes hacer, por supuesto, pero no por eso vas a tener fe. Va más allá, y esto tiene que ver con tu vida, con tus hechos, lo que estás poniendo en práctica acerca de todo esto, de lo que estás teniendo conocimiento. Y bueno, en los estudios bíblicos que nos remiten a cualquier estudiante de las Escrituras, a la enseñanza relativa de los últimos tiempos, constantemente vemos que los autores de las Escrituras refieren un concepto que en ocasiones se describe de forma literal y en otras ocasiones se describe con actitudes que de las personas que describen los autores de las Escrituras, y estamos hablando del concepto de apostasía. Esto es algo que en esta carta el apóstol Pablo aborda, es un concepto que aborda porque una vez más se refiere Pablo a los creyentes, no está hablando de incrédulos. Yo quiero insistir en esto porque en el estudio de las cartas a Timoteo estuvimos viendo este tema y entendimos con toda claridad que el apóstol Pablo, cada vez que hablaba de los errores que se estaban cometiendo en las comunidades, no estaba hablando de incrédulos. Y muchas veces, cuando no se entiende el contexto de los pasajes bíblicos, las personas quieren enfocar determinadas actitudes a los incrédulos, pero jamás Pablo hizo eso. Pablo nunca juzgó a los incrédulos. Pablo exhortó a que se juzgara a los crédulos, a los creyentes, a los que se supone que son de la fe, precisamente. ¿Con qué propósito? No con el propósito de juzgar para un juicio de perdición, porque eso está prohibido y lo prohibió el propio Mesías. Sino que Pablo habla de juzgarnos entre nosotros con el propósito de entre nosotros mismos crecer, edificarnos, analizar los errores en los que estamos cayendo y mejorar. ¿Cómo vamos a mejorar si nos negamos a juzgarnos entre nosotros y no hay humildad para aceptar que alguien nos juzgue con ese propósito? Cuando somos muy soberbios, no aceptamos nada. Nos sentimos que somos los mejores, ¿no? Y eso es lo más triste, porque nos negamos la oportunidad de crecer. Entonces sabemos que la apostasía
tú la conoces como concepto, es la actitud que identifica a las personas que se dicen ser creyentes, pero que con su forma de pensar y con su forma de actuar, y en el peor de los casos, en su forma de enseñar la Biblia, demuestran que se encuentran alejados de la verdad. Una verdad que en algún momento de sus vidas la conocieron, la vivieron, pero que ahora, por muchas y variadas circunstancias, han tomado la decisión de negar esa verdad. Ya es diferente, ya creen algo diferente, o ya dicen, ya lo entendí mejor. ¿No es cierto? Te estás alejando de la verdad que ya conocías. Entonces, y esto, ¿cuál es lo triste de esto? Bueno, es que con esto acarrean para sí mismos juicio. Esto es muy peligroso, no es cualquier cosa. No es lo que hoy en día se toma como que, pues ya creen en algo diferente, pero somos de la misma fe, y se toma tan a la ligera algo tan peligroso que se olvidan de lo que el autor de la carta a los Hebreos escribió acerca de esto, de esta actitud. Porque no importa cuán grande o pequeña sea la demostración de la apostasía, finalmente es apostasía. ¿Y qué fue lo que escribió el autor de la carta a los Hebreos? Capítulo 10, a partir del verso 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pero volvemos a lo mismo, ¿qué es pecar? ¿Cómo se define el pecado? Pues la transgresión. Pecar es transgredir la ley. El apóstol Juan lo describía claramente. Entonces, si pecar es transgredir la ley, no es cualquier cosa. Cuando habla una persona y dice, pues es que ya creo en esto, pero ya lo entendí de forma diferente. Y cuando en realidad no es que lo haya entendido de forma diferente, lo que está sucediendo es que se está alejando de la verdad, está cayendo en la apostasía. Por eso dice, si pecáramos voluntariamente, nadie te está obligando, por la razón que sea, porque te conviene, porque tu situación ya cambió, porque ya no te conviene adoptar la actitud que ya tenías antes de ser un radical, por la pasión y el amor a Dios. Ya cambió eso, pues eso ya fue emocional. Ahora ya estoy más en mi conciencia. Y de repente comienzan a hablar cosas que no son conforme a la Escritura. Comienzan a hablar en contra de la palabra de Dios. Y así lo enseñan a otros, a quienes sean. Ya sea que compartas la palabra de Dios, ya sea incluso a tu propia familia, etcétera, amigos. Entonces es algo muy peligroso, dice el autor de la carta a los Hebreos, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque tú ya conoces la Torá, entonces ya no queda más sacrificio por tus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Pues justamente todos estos que están ahora en contra de las palabras de Dios. No lo tomes como que los adversarios, los que están en contra, los que quieren matarte, que andan perjudicándote. Es más sutil. Es muchísimo más sutil. Todos estos son los adversarios. Es tan sutil. Imagínate qué tan sutil es esto cuando describe el autor de la carta a los Hebreos a los adversarios. Tan sutil que el propio Mesías, ¿qué fue lo que dijo de aquellos? Que diga, pues no los conozco. Que diga, Señor, pero hablamos en tu nombre, sanamos en tu nombre, profetizamos en tu nombre.
Aléjense de mí, no los conozco. ¿Por qué crees que va a decir eso? Porque realmente no los conozco. O sea, si el Señor nos conoce a todos, a todo el mundo, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto de esa expresión del Mesías? Que está advirtiendo que va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque eso significa, son los adversarios. Son ustedes los que hablaron en mi contra. Son ustedes los que hablaron cosas que yo no ordené que hablaran. Yo no les mandé que hablaran eso. Yo no les mandé que hicieran estas y otras aquellas obras que para lo único que sirvieron fue para distraer a los míos, y en lugar de recoger, dispersaron. En lugar de recoger conmigo, se dedicaron a dispersar. No los conozco. Pues claro, el concepto de conocer tiene que ver con intimidad. ¿Y cómo vas a tener intimidad con aquel de quien estás negando sus palabras? Sutilmente, literalmente, descaradamente, como quieras decirlo, pero lo estás haciendo. Entonces, estas palabras tan duras, tan difíciles, son para nosotros, para los creyentes. No estés poniendo la mirada en los perversos, en los que andan en delitos, No. Pablo lo dijo, Dios se encargará de ellos. Pero nosotros sí tenemos que juzgarnos entre nosotros. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Por qué el autor de la carta a los Hebreos habla de muerte cuando Yeshua dijo, cuando querían matar a esta mujer que hallaron en adulterio? Cuando dijo el Señor, el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿El Señor abolió la ley? No. ¿Fue en contra de la ley? No. ¿Qué dijo? Si eres más justo que ella, es decir, si no tienes pecado, tira la primera piedra. Entonces, cuando dice muere irremisiblemente, ¿de qué está hablando? Está hablando de una muerte espiritual. Porque ya para el tiempo del autor de la carta a los Hebreos, Yeshua ya había dejado su testimonio, su ministerio, toda su enseñanza, toda su doctrina. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este pasaje es muy profundo. No, por supuesto que no lo vamos a no vamos a ahondar en esta oportunidad, pero así es de que imagínate. Y luego dice el verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pues claro, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque está hablando el autor de la carta a los Hebreos a aquellos que son creyentes y que se están alejando de la verdad. Entonces Pablo no está hablando en esta carta a Tito, no le va a advertir acerca de aquellos gentiles extranjeros que estaban reunidos en congregaciones y que con todo buen ánimo estaban queriendo pues ya levantarse para enseñar y predicar. No. Es algo más terrible, más impresionante. Pablo va a hablar de los propios judíos. Esto es lo más delicado, porque Pablo va a abordar este tema de la apostasía en el contexto de los mismos que él con mucho dolor en su momento dijo que le dolían, porque eran sus hermanos, el pueblo judío.
Pablo reiteradamente en sus cartas nos advierte que conforme se acercan los tiempos del fin, muchas congregaciones van a caer en la apostasía. Esto ya está sucediendo, amigos. Esto ya está sucediendo y de forma muy sutil. Y esto es lo más peligroso, lo más delicado, lo más triste, porque muchos no se están dando cuenta. Muchos están cayendo, aunque lo juzgan, pero no se están dando cuenta que su fe se está desviando hacia la doctrina de la, ¿cómo le llaman? La doctrina de la prosperidad económica. Enfocando su fe en el concepto, el contexto de las riquezas, de los bienes materiales. Entonces, cuando tú escuchas a personas hablar así, de esa manera, tú te preguntas, bueno, ¿qué? Entonces Pablo estuvo equivocado. ¿O qué pasó? Los apóstoles, ninguno fue rico. El Mesías, hijo de Dios, teniendo toda la oportunidad y todo el poder. ¿Qué fue lo que le dijo a aquel escriba que lo quería seguir? Pues tú decides, pero te advierto que yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. No tengo ni siquiera una casa propia. ¿Qué le está diciendo? No tengo una casa propia. Así literalmente le respondió el Señor, el Hijo de Dios, el Rey del universo. ¿Por qué? Porque toda su bendición no tiene nada que ver enfocada hacia los bienes materiales. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Que se está poniendo en un sentido contrario. Es decir, cuando tú debes tener una fe sustentada, fuerte, en los conceptos bíblicos, y pensar realmente en lo que vino a ser el Mesías, que fue confirmar el pacto, el nuevo pacto que profetizó Jeremías. ¿En qué sentido? Bueno, pues muy claro, escucha sus palabras, su primera expresión. ¿Cómo fue la primera expresión? A ver, ponlo en el chat. ¿Cuál fue la primera expresión de Yeshua al iniciar su ministerio? Después de haber sido probado por Satanás. Después de la tentación. Porque no habían iniciado su ministerio antes, sino hasta entonces. ¿Cuál fue su primera expresión? ¿Ya lo sabes? ¿Ya lo respondiste? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué momento habló? Que fue algo que no entendieron todavía sus discípulos, incluso en el tiempo que estuvieron con él. ¿En qué momento habló el Señor acerca de un reino en la tierra? Nunca. De riquezas, de prosperidad en la tierra. Jamás. Pero es que Abraham. ¿Y entonces a qué vino el Señor? Sino a renovar el pacto. A cambiar todas las cosas, la mentalidad de los creyentes. Entonces, vamos a ver en esta carta que Pablo se enfoca precisamente en este tema. Y nada más y nada menos que la isla de Creta, pues era un puerto que servía a varias comunidades, ciudades de todo el lugar donde se encontraban. Era un lugar muy clave, hablando desde el punto de vista económico. Comentábamos en la introducción del estudio, de esta carta, perdón, que esta isla fue poblada por mercenarios, asesinos a sueldo,
O sea, todo el concepto de toda esta población pues, estaba enfocada en hacer dinero a como diera lugar. Y luego en un puerto, pues imagínense, ¿no? O sea, entonces podemos entender y ir comprendiendo cómo es que la palabra de Dios, incluso en los lugares menos posibles, ahí estaba el Señor, obrando, sembrando. Dice Pablo, desde el versículo 1, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Esto es un inicio en sus cartas de Pablo muy común, en donde él se presenta como siervo del Señor. Algunas veces se traduce como esclavo. Y la idea, ¿cuál es la idea? La idea general tiene que ver con la traducción de la palabra para referirse a una persona que se encuentra sometida, en este caso a la voluntad del Mesías. Y en ese sentido, todo creyente que si tú te consideras que tu vida está sometida a la voluntad del Mesías, entonces eres un esclavo, eres un siervo de Él. Y algo que podría contrastar, que de hecho contrasta con la mentalidad que se encuentra habituada a los conceptos, más bien que no se encuentra habituada a los conceptos correctos por ejemplo, de ministro, apóstol, profeta. Pues esta expresión del apóstol Pablo en realidad para ellos es una contradicción. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día muchos se autonombran apóstoles. Y pues de entrada esa acción les expone como personas que no tienen humildad. Así es de que el hecho de que Pablo, antes de identificarse como apóstol, lo haga como esclavo, pues es una idea que choca con la mente de estas personas que se autoproclaman apóstoles, profetas, etc. Pablo, al identificarse como esclavo y apóstol, está expresando el sometimiento de su vida, de su voluntad, a los designios del Mesías. Y al identificarse como apóstol, ese sometimiento a su voluntad al Mesías le faculta precisamente para representarlo. ¿Sí? Es un shaliach, ¿no? Es un apóstol. Y lo representa, por supuesto, fielmente en su ministerio, Pablo, al Señor. Así es que esta actitud pues se radica la posibilidad, a Pablo le radicó la posibilidad de hablar sus propias palabras, ¿sí? Palabras que pudieran venir de su propia voluntad en el mensaje que él difundió. Y viéndolo así, al identificarse como un siervo y un apóstol, Pablo se despojó de cualquier posibilidad para hablar, para hacer cualquier cosa que no fuera el propósito del Mesías. Entonces tú si eres el responsable de un ministerio, si has sido llamado para un ministerio, piensa en esto. No pierdas el tiempo, no distraigas al creyente en cosas que no son el propósito del Mesías. Olvídate de andar creando cosas, actividades muy bonitas, etcétera, claro, se entiende que las personas hacen ciertas cosas para animar a los creyentes, para despertar su curiosidad, para llamar a más gente. Pero eso es un error. Eso es un error porque eso te dura muy poquito. Y hemos visto infinidad de ejemplos en ministerios en donde actividades como estas no les duran. Y en el peor de los casos los desvían de la verdad, del propósito al que deberían de estar enfocados. Los creyentes, por supuesto. Entonces dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, continúa Pablo hablando, dice ahí en su carta, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad.
de Pablo en un solo renglón, hablaba cosas impresionantes. Al hablar de los elegidos de Dios, independientemente de que muchas veces a la palabra escogidos o elegidos, a las personas normalmente les genera una idea a veces errónea, equivocada. En realidad, pues debemos entenderlo con un sentido común, con un sentido de la lógica. Porque si sabemos que el sacrificio de Yeshua no fue solo para el perdón de unos cuantos, sino para todo el mundo, porque pues entonces significa, por sentido común, por lógica, que cuando Pablo habló de los elegidos, no es Dios, no está diciendo que Dios es quien hace la acepción de personas, no, sino que son las propias personas las que deciden ser los elegidos de Dios. ¿Por qué? Porque estás tomando la decisión de creer y de seguirle, porque crees. Entonces Pablo, al hablar de la fe de los elegidos, de los escogidos de Dios, en su expresión hizo una conexión muy importante. Una conexión entre la fe y la verdad. ¿Okay? En ese sentido, este pasaje nos indica que la fe no se trata solo de creer en algo, sino que la fe de la que habla Pablo, la fe bíblica, tiene que ver con creer en la verdad de Dios. Y eso es la fe bíblica. Y por ello resulta fundamental entender que el conocimiento de la verdad es por la palabra de Dios. Y es así como obtenemos nosotros revelación de Dios, la revelación que tanto anhelamos. Es decir, comprender un pasaje en su sentido correcto, comprender toda su palabra en un sentido correcto. Eso es la revelación que nosotros podemos recibir por el conocimiento de su palabra. Una vez más, este tema ya lo hemos abordado en muchas ocasiones en otras cartas, en donde hablamos acerca del conocimiento que viene por el Espíritu de Dios. No es un conocimiento común. Tú, al igual que muchas personas, puedes entender, leer y comprender de primera vista un pasaje bíblico, pero cuando tienes un entendimiento diferente, profundo, eso es la revelación de Dios. Pero eso no le es dado a todo el mundo. Por eso dependemos de Él. De otra manera dependeríamos de nuestras propias capacidades, pero no es así. Entonces, por ello, la fe verdadera, conforme a lo que estamos entendiendo, nos convierte en los elegidos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos tomado la decisión de ser fieles a su palabra. Tú eres un elegido de Dios. ¿Por qué? Porque has tomado la decisión, ¿sí?, de ser fiel a su palabra. Así, o sea, no eres elegido porque haya dicho el Señor, pues eres tú y Él no. No es así como funciona. El Señor no hace acepción de personas, somos nosotros los que tomamos la decisión. Así es que la fe viene por el conocimiento de la verdad. Y cuando tomamos la verdad y la fe y las unimos en nuestra vida, en nuestros actos, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que vivimos, entonces nuestra vida, ¿qué es lo que va a reflejar? Piedad, la piedad bíblica, que es justo la última palabra de este primer versículo. Dice el verso 2, todo esto en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios del principio de los siglos. Entonces, esta palabra, la palabra en, con que inicia este pasaje en el griego, es la palabra epi, y se traduce como sobre,
por encima o en descanso, como si fuera de descanso, es la idea que da esta palabra. Por eso dice en la esperanza. Entonces este versículo nos conecta de manera muy importante con lo que acabamos de analizar en el versículo 1, en relación a la fe que viene por el conocimiento de la verdad, porque al establecer que esto es posible en la esperanza de la vida eterna, entendemos que esta esperanza bendita que tenemos en nuestro Mesías es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento que se fortalece y nos edifica por el conocimiento de la verdad, por el conocimiento de su palabra. Pero un conocimiento con revelación, una vez más. No es el conocimiento de tu propia capacidad, sino un conocimiento que viene por el Espíritu, a tu corazón, a tu mente. De manera que estamos llamados a seguir estos pasos. Los pasos, Pablo está hablando, por supuesto está hablando de lo que hicieron los patriarcas. Bajo esta perspectiva, que es una perspectiva de reino. Porque ellos actuaron en fe y esto produjo piedad en sus vidas. Unas vidas piadosas. ¿Qué significa vidas piadosas? Temerosas del Señor. Que sus vidas, antes de hablar, antes de hacer cualquier cosa, siempre consultaban a Dios, siempre pensaron en el Señor, siempre pensaban en su prójimo. No hablar, no hacer cosas que fueran en perjuicio de su prójimo. Esa es la verdadera piedad. Pero eso viene pues como consecuencia de tener una vida así, de tener una fe por el conocimiento de la verdad. Así es de que los patriarcas tuvieron esperanza, pero no esperanza en lo que ellos querían o anhelaban. ¿Cuál es la prueba más clara de esto? Y aquí te voy a dar la prueba, la evidencia más clara de cómo es que contrasta la doctrina que hoy en día se difunde por muchos lados acerca de la fe con relación a las riquezas. Abraham. Hablamos de Abraham. El ejemplo más claro. Fue rico. Fue un hombre millonario. ¿No? Tenía muchas riquezas. ¿Pero qué pasó? Dios lo probó. Le hizo una promesa, como a ti y a mí. Pero antes lo probó. Como a ti y a mí. ¿Cómo lo probó? A través del tiempo. Dejó pasar los años. Y llegaron al punto, tanto él como Sara, que dijeron, pues es que no vamos a tener hijos, porque ve cómo estamos, ya somos unas pasitas, ¿no? Ya finalmente estamos ya más del otro lado. Y ellos en su perspectiva humana, una vez más, material, voy a estar hablando de esos contrastes en este ejemplo. ¿Qué es lo que decían o qué es lo que pensaban? Pues por supuesto que físicamente hablando, naturalmente hablando, materialmente hablando, ya no podía tener hijos Sara. ¿Y qué fue lo que sucedió? Actuaron no en fe, sino por sus propias capacidades, en un sentido material. Pues vamos a tener un hijo, vamos a adoptar un hijo y de la sierva. Y les fue muy mal. Les fue muy mal porque la fe que hasta ese momento ellos estaban teniendo y que en un momento se debilitó, les hizo caer en un error. Dejaron de confiar en el Señor. Pero si tú lo ves, si tú lees el pasaje, tú no lo ves así de primera como que dejaron de confiar en el Señor. No, simplemente, pues naturalmente ellos pensaron que ya no. Pero no lo ves. Tú dices, les faltó fe. No creyeron. Desconfiaron de Dios. No lo puedes ver así.
Pero así sucedió. Esa es la verdad. Entonces les dio una lección el Señor. ¿Cuál? Después viene el hijo de la promesa. Como diciendo, es cuando yo diga. Y es como yo diga, no como tú digas. No es que anheles tener esto y aquello. Y porque piensas que porque tienes fe y porque yo te voy a bendecir, lo vas a tener. Eso es una mentira. Es una mentira que se ha difundido en la doctrina falsa. Y muchas personas han caído en esa mentira. Y entonces de repente dice, pues mira, el hermano le ha ido muy bien, ha sido bendecido por Dios. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, le ha ido bien porque se ha esforzado. Es una persona honesta, trabajadora, se ha esforzado, es un buen administrador de los recursos materiales, pero eso no es. Eso no significa que eso sea el producto de la bendición de Dios, sino al revés. Por cuanto que ha sido fiel al Señor, ha sido honesto, se ha esforzado por ser fiel a su palabra, a la voluntad del Padre. Como consecuencia, podría, incluso no necesariamente, pero podría venir algo material, una riqueza material, pero por añadidura, como consecuencia de, y no al revés. Ese es el problema. Entonces, los patriarcas, así como Abraham, tuvieron esta esperanza. Llegó el momento, por supuesto, en que tuvieron esa esperanza. Pero entendieron que no era una esperanza en lo que ellos anhelaban, en la forma en cómo lo anhelaban. Hablando de bienes materiales, hablando de herencia, hablando de hijos, sino en la verdad de Dios, la verdad que Dios les reveló. Y es así como los patriarcas, a ellos les fue revelada la vida eterna. ¿Qué fue lo que pasó después con el propio Abraham, su hijo? Dios le dice, sacrifícamelo. Imagínate a Abraham. Habiendo entendido ya la lección, y la muestra está de que sí la aprendió Abraham, entendió perfectamente. Dime dónde está ahí el aspecto material con que todos vemos que Dios bendijo a Abraham, riquezas, era millonario. ¿De qué le servía si iba a sacrificar a su hijo? ¿Te das cuenta? De que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada, de entrada. Lo demás puede venir por añadidura y puede no venir incluso porque estás ya entendido que la verdadera bendición de Dios tiene que ver con la esperanza de la vida eterna. Nuestra esperanza bendita. Entonces, cuando somos conscientes de lo que implica la vida eterna, comprendemos lo que a los patriarcas les fue revelado. Ellos entendieron que fueron llamados a vivir desde este mundo, sí, pero bajo los principios del reino. Así es de que solamente cuando tenemos ese deseo, sí, ese anhelo de la vida eterna, entonces podemos tener la expectativa de que podemos recibir las promesas de Dios. Porque ya comenzamos a vivir en ese contexto de la vida eterna, bajo esos principios. No hay promesas del reino que Dios vaya a cumplir en quienes asumen principios del reino en sus vidas desde que hicieron un pacto con el Señor. Entonces aquí la pregunta que tú tienes que hacerte es esta. ¿Realmente estás teniendo una vida con perspectiva de reino? Lo que tú y yo debemos entender es que si vivimos bajo los principios del reino del Señor, por supuesto que podemos tener toda la seguridad
de que el Señor va a cumplir sus promesas, porque siempre ha sido así. El Señor siempre ha sido fiel. Así de que, si estamos entendiendo que lo que Dios está preparando es una transición de todos sus elegidos de este mundo hacia la vida eterna, y que para recibir esa promesa debemos asumir los principios del reino establecidos por Dios, entonces debemos preguntarnos si en verdad somos conscientes de que en nosotros existe un interés genuino por ser parte de esa promesa, o si estás literalmente inclinado hacia cumplir tus propósitos económicos en este mundo. Entonces no estás esperando en Él. No estás en la esperanza, como lo dice Pablo. Hoy en día en las iglesias se ha difundido esta falsa enseñanza utilizando la palabra de Dios para hacerles creer a los creyentes que a través de esas enseñanzas tergiversadas de los principios bíblicos, las personas pueden obtener lo que deseen en el mundo, hablando de cualquier cosa mundana, una casa, un auto, etcétera, cualquier cosa material. Sin embargo, la verdad es que, fíjate bien como lo voy a decir, ser un creyente en el Mesías, Hijo de Dios, no ayuda a la gente a cumplir sus deseos en el mundo, sus deseos mundanos, materiales. No. No te engañes y que no te engañen. Esa gran verdad es lo que a las personas no les hace sentido. A muchas personas de repente no les hace sentido porque justamente se les ha enseñado que Dios, Jesucristo, cumple tus expectativas de tus anhelos materiales si es que crees. ¿A poco no es muy sutil? ¿A poco no se antoja la fe? Ese tipo de fe. Pues claro que no. Aquí hay persona que no conoce, que no entiende, pues cómo no se le va a antojar. Pues por supuesto que sí, Señor, y yo tengo la victoria en ti. Y empiezan a hacer declaraciones y de repente dices tú, ¿y qué le pasó? No, pues ya es un creyente, ya se hizo hermano. Sí, pero ¿de quién? Porque mío no. Bueno, yo ya entendí que no era así, no es así la cosa. Hay que revertir ese engaño. Y la única forma de revertir ese engaño es hablando con la verdad. No estés buscando que la gente te siga por seguir en el engaño. Que no te importe eso. Dios te ha puesto a hablar su palabra, a compartir su evangelio, porque quiere que seas como Pablo. Porque Pablo no habló toda su sabiduría que él tenía, era un hombre súper inteligente, pero no habló así. Habló con mucha profundidad, con revelación, pero eso es otra cosa. Él no habló de todo el conocimiento que traía desde su educación farisea. Entonces, ¿por qué te digo esto? Creer a una persona no le hace cumplir sus expectativas en el mundo, literalmente. Tan es así que si eso fuera verdad, si fuera verdad que a la gente que cree Dios le va a permitir cumplir sus expectativas materiales en este mundo, entonces el apóstol Pablo pues no hubiera escrito tanto acerca de la vida eterna, una vida una expectativa del reino eterno que en nada, en absoluto, tiene que ver con la vida en este mundo. Y continúa Pablo hablando acerca de la vida eterna y dice que Dios no miente. Dice el verso, continúa ahí en la parte segunda del verso 2, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes
del principio de los siglos. Pablo aseguró que Dios no miente, porque precisamente estamos hablando de la expectativa falsa de muchos creyentes que hoy en día tienen acerca de las promesas que se les ha enseñado, pero que no ven su cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque son esperanzas mundanas que no tienen que ver con la verdad. Y entonces muchas personas se desilusionan. Muchas personas que comienzan a creer, aquellos a quienes les compartes el evangelio, pero de repente pasan los meses y no ven lo que ellos entendieron. Y en el peor de los casos, después de un tiempo, algunos abandonan la fe. En el peor de los casos, niegan la fidelidad de Dios. Sin embargo, el problema jamás ha sido Dios. El problema han sido las falsas enseñanzas que han recibido la gente, porque aprendieron a creer en algo que no es Dios, sino que es el producto de una mentira, de un engaño. Dios, el único creador de los cielos y la tierra, no miente. Y la razón es por lógica. Porque si mintiera, no sería santo. La mentira está totalmente en contra del carácter de Dios. Y Pablo, al afirmar que Dios no miente, lo escribió en el contexto de esa promesa del reino eterno que Dios hizo desde antes del principio de los siglos. Entonces, con esta expresión, Pablo nos remite hasta antes de la fundación del mundo, al mismo tiempo en que nos conecta con el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todo esto de lo que nos habla Pablo, dime tú dónde entra tus aspiraciones para tener una casa, en Acapulco o un carro último modelo. Una vez más, en otras ocasiones, muchas ocasiones yo les he compartido, Dios no está peleado con tu prosperidad, con el hecho de que tú te esfuerces, que seas muy trabajador, que seas el mejor en tu trabajo, que seas un ahorrador, que seas un buen administrador de los recursos económicos. Y en eso el Señor nos ayuda, por supuesto. ¿Cómo nos ayuda? Pues con su palabra. La Torá nos dice cómo administrar. La Torá nos dice cómo ser misericordiosos con los bienes materiales, por supuesto. Pero eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con las promesas de la vida eterna. Verso 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y es interesante porque la palabra predicación en este pasaje en el griego es la palabra kerugma y se traduce como proclamación. Y la importancia de saber que la palabra original tiene que ver con proclamación y no con predicación solamente, pues tiene que ver con el hecho de que esa proclamación tendría un resultado importante, trascendente para toda la humanidad. Pues sí, porque Dios hizo esta promesa desde antes de la fundación del mundo. Algo que en su momento el apóstol Pedro, por otro lado, confirmó en su disertación. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Ya te diste cuenta cómo los apóstoles se enfocaron en decirle al creyente, no te confundas, la bendición, la verdadera bendición, no es lo que le vas a dejar a tus hijos. No le enseñes eso a tus hijos, a tus nietos. Eso no es. Bueno, ahorita Pedro lo dijo y lo estoy confirmando yo, te lo estoy pasando tal cual lo escribió.
sabiendo que fuiste rescatados de la vana manera de vivir. Fíjate cómo lo describe, y dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No, no es la herencia, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, perfecto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dime tú una vez más, ¿dónde encuentras aquí la posibilidad de que por tener fe Dios te bendiga con riquezas, con oro o con plata? Una vez más, si tienes la oportunidad de revertir y estabas confundido, ese es el tiempo. Yo creo que todos hemos estado a tiempo de cambiar. El Señor nos da esa oportunidad de cambiar acá la perspectiva y entender realmente en qué consiste la verdadera fe. El pacto renovado del Mesías. Pedro aquí, por ejemplo, en este pasaje tan pequeño, nos remite al propósito del Mesías. ¿Con qué propósito desde la fundación del mundo fue destinado? Y solamente por amor de nosotros. Pero dice claramente Pedro, no te confundas. Fuiste rescatado de tu manera vana de vivir. Y cuando dice vana de manera de vivir, lo conecta con el oro y con la plata. No con cosas corruptibles, no. Y una vez más, no significa que los apóstoles estuvieran peleados con los aspectos económicos. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos cómo fue que los creyentes entendieron de tal manera en el Espíritu que comenzaron a vender sus propiedades y traían el producto ¿para qué? Para sus hijos. Iban, hacían su testamento como tú y yo hoy en día. No. Vendían todo y lo ponían a disposición de los apóstoles, pero no para ellos, sino para que se repartieran en los más pobres, entre los más necesitados, porque entendieron el propósito de las riquezas materiales. Entendieron que el Señor había provisto de eso, pero con un propósito más importante, más elevado. No para que todo te lo comas. Entonces, al ver el verso concluye confirmando que la proclamación que le fue encomendada a Pablo, pues fue un mandamiento. Imagínate qué importante y cómo lo expresa Pablo. Entonces dice el verso 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo se refiere aquí a Tito como un hijo en la fe. Aunque Tito no fue hijo biológico de Pablo, esto lo expresó de esta manera porque por la fe que es sustentada por la promesa del reino, las personas se convierten en una especie de familia, ¿sí? Muy grande. Y el énfasis de Pablo es la relación, ¿sí? Que él tenía con Tito, como una relación de él como padre, siendo apóstol, y de Tito, que lo ve como un hijo, ¿sí? Pero también con calidad de siervo, que trabaja con el apóstol. Entonces, una relación de trabajo, por supuesto, también en el mandamiento que fue dado por el Salvador, así lo expresa Pablo. ¿Para qué? Para la proclamación del Evangelio. Sería, por supuesto, el trabajo de Tito. Y enseguida Pablo cita dos palabras importantes porque habla de gracia y misericordia en este pasaje. Este saludo que Pablo le da a Tito es un saludo muy importante, no es cualquier saludo, porque al hablar de gracia y misericordia, le está recomendando que la gracia de Dios, que Dios le ha hecho con Tito,
de la misma manera en que la gracia y la misericordia de Dios ha hecho contigo y conmigo. Es decir, la gracia de Dios es un don, es un regalo que recibimos nosotros. Por eso le recuerda a Tito, has recibido este regalo. Y por gracia también has recibido la misericordia. Y la capacidad, por supuesto, de tener misericordia, que es un don, no es natural de nosotros, lo recibimos del Señor. Jeremías 31, verso 2 dice, así ha dicho el Señor. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Se dan cuenta? Una es consecuencia de otra. Entonces, Pablo le está recordando a Tito que esta misericordia que ha tenido el Señor de él ha sido por gracia, ha sido un regalo, un don hermoso que tú y yo, por supuesto, que hemos recibido también. Dice el verso 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí Pablo le confirma a Tito que la razón por la que lo dejó en esta isla fue para que hiciera las cosas necesarias para establecer el orden. Así es que en esa misma instrucción, Pablo le dijo a Tito que este orden debía ser establecido como a través del establecimiento de ancianos. Esto lo vemos aquí, lo cita Pablo, pero en realidad es muy antiguo. Pablo siempre, recordemos que Pablo siempre se basó en la Torá, en las escrituras para todas las instrucciones que él daba. Aquí la palabra ancianos, en el griego, es la palabra presbíteros y se traduce como miembro de un concilio, una persona antigua, una persona mayor, que viene siendo, en el diccionario tú vas a encontrar que viene siendo como un miembro de lo que podría considerarse el concilio, lo que se llevó a cabo en Hechos 15, por ejemplo, el concilio de Jerusalén, esta reunión de estos hombres líderes en la fe del Mesías que tuvieron esta reunión para llegar a un acuerdo. Entonces, estas personas se caracterizan específicamente por tener atributos y en consecuencia autoridad sobre los demás. Se les provee de cierta autoridad. ¿Con qué propósito? Pues de mantener un orden. Esto es importante que se entienda correctamente porque en ocasiones se ha malinterpretado en el sentido de que las iglesias, por ejemplo, un anciano, representante de los creyentes, puede suplir la responsabilidad que cada persona tiene respecto de su propia familia. Por ejemplo, pues que en la familia el hijo está cayendo en este error y así asado. Y entonces van a los papás y los llevan con el anciano. Pero antes deberían de hacer su trabajo. Deberían de hacer lo que les toca. Para eso son padres, para eso tienen una gran responsabilidad. Corregir en su propia casa. Entonces, si de repente como que se ha interpretado de forma equivocada es la labor que realmente deben de tener estos ancianos. Hoy presbíteros, por ejemplo, en la iglesia presbiteriana, de los evangélicos, tienen un grupo de personas que cumplen una función de autoridad en diversas congregaciones. Y está bien, pero cuando se equivoca el concepto, el contexto, pues de repente asumen responsabilidad que no les toca, que no deberían de ellos de tomar.
Así es que el enfoque de Pablo acerca del orden a través de ancianos en las congregaciones no es sustituir la responsabilidad que tienen los padres de familia para que asuman la autoridad espiritual en sus hogares. Sin embargo, vamos a ver que el propósito del apóstol Pablo en este primer capítulo de esta carta es establecer las bases para ese orden en las congregaciones. Y enseña que si bien es cierto que de forma individual cada persona es responsable ante Dios, al mismo tiempo todos debemos mantener la humildad para respetar las autoridades que de alguna manera son autoridades espirituales en las congregaciones, sobre todo hablando de las congregaciones físicas, que es importante que se mantenga un orden, por supuesto, hablando específicamente de estos ancianos. Y vemos que Pablo habló de establecer ancianos en cada ciudad. Esto nos indica claramente que estos hombres debían cumplir una misión de guías. Tendrían que ser guías y en consecuencia forzosamente debían ser personas conocedoras de la palabra de Dios. ¿Cómo iban a ser guías si eran personas que no conocían la palabra de Dios? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. El apóstol Pablo, al dar esta instrucción a Tito, su propósito fue que el pueblo de Dios contara con guías espirituales, con fe, con el conocimiento de la verdad, y en ese sentido Pablo tuvo el propósito de tomar el modelo que Moisés creó en el desierto para poner orden en la congregación de Israel en tiempos antiguos. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño.